of bread could buy a bag of gold. I wish we'd all been ready. There's no time to change your mind. The sun has come and you've been left behind. A man and wife asleep in bed. She hears a noise and turns her head. He's gone. I wish we'd all been ready. Two men walking up a hill. One disappears and one's left standing still. I wish we'd all been ready. There's no time to change your mind. The sun has come and you've been left behind. There's no time to change your mind. How could you have been so blind? The Father spoke, the demons died. The sun has come and you've been left behind. You've been left behind. You've been left behind. You've been left behind. Good morning. That song came from one of the most famous end-times movies called The Thief in the Night. Esta canción se llama El ladrón en la noche. A Thief in the Night. And Como ladrón en la noche se llama esta canción que estábamos escuchando ahorita. a couple of weeks, Hace un par de semanas con lo que empezamos a tener estos problemas. at 7 o'clock Mañana en la noche vamos a estar en este canal poniendo la película de Rapto. of our website. Es nuestra website online. Go to the link for Sunday. Necesitas poner tu link para poder mirar aquí. If you're on this Si estás aquí en esta mañana sintonizado, debes de saber lo que vamos a estar poniendo aquí en la pantalla. Trae preguntas, comentarios. Queremos hacerles sentir bienvenidos. Si tienes preguntas, siéntete libre para hacerlas aquí. Vamos a hacerlo por primera vez en lo que vamos a estar aquí. Vamos a tener algunos glitch, algunas fallas. Posiblemente es la primera vez que estamos haciendo esto. Pero vamos a estarlo poniendo aquí en la escuela dominical. Voy a estar aquí hablando. Lo que vamos a hacer en esta mañana, queremos aventarnos en estas series de 5 partes. Lo que vamos a estar haciendo, vamos a hablar del rapto en este estudio dominical. Es algo que nos ha fascinado como creyentes desde el tiempo de que Jesucristo vino a la tierra, que Él dijo, voy a morir y voy a ascender al cielo, pero regresaré, dijo el Señor, y regresaré para llevarte conmigo. Es una historia. Esta historia algunas veces la hemos usado, escuchado. Es la historia sobre una expedición al polo del sur, al polo sur. Él dejó algunos hombres, este expedicionista, estaba llevando gente para este lugar a explorar lo que estaba pasando aquí en el polo sur. Cuando él estaba tratando de llegar, había unos icebergs que no les permitía llegar a ese lugar donde ellos querían ir a explorar. Pero repentinamente se quebró el hielo, entonces pudieron navegar entre este lugar y los hombres estaban ahí listos esperándolo. Entonces llegaron ahí, subieron arriba del barco y después de que subieron, entonces el hielo se cerró una vez más, pero el hielo se estaba quebrantando alrededor del barco. Si no hubieran venido este barco a rescatar a esta gente, se hubieran quedado atorados ahí. Fue muy cerrado este movimiento que hicieron. Estaban listos ahí para regresar. Lo bueno es que nunca perdimos la esperanza de poder llegar a este lugar.
se acomodaron y estaban listos para ser rescatados, estos hombres que se quedaron en el Polo Sur, atorados ahí. Pero cuando llegó el barco de rescate, estaban listos, esperándolos en la orilla para irse. Vamos a hablar en esto como del regreso de nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana quiero animarte que nos sigas en este estudio, porque yo creo que tú no sabes. Si no sabes del regreso de nuestro Señor Jesucristo, vamos a estar dando esta información para ustedes sobre el reino del cielo. Por años hemos estado hablando de esto, del regreso de nuestro Señor Jesucristo, el rapto. Cuando millones de personas van a desaparecer en el cielo, pero vamos a hablar también un poco. Hace como 2000 años atrás nosotros encontramos a nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos que estaban hablando en el libro de Mateo 24, en el versículo 3. Si tienes tu Biblia puedes leer esto. Vas a poder leer esto. Los discípulos le hicieron esta pregunta y empezando en estas palabras dice Mateo 24, 3. Dice, y estando sentados en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces respondió Jesucristo y les dijo, mirad que nadie nos engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peleas y hambre, pestes y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será el principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán los unos a los otros, y unos a otros os se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad y el amor de muchos se enfriará. Mas que el persevere hasta el fin, este será salvo. Quiero hablar sobre el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero que entiendas esto sobre el principio de las series que vamos a estar hablando, que exactamente es el rapto o el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Esto ha sido una pregunta hecha por muchos años. Yo estaba hablando con mi mamá y mi esposa sobre el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a mostrar la película sobre el rapto que habla mucho de esto. En los 70 nosotros estábamos hablando, no teníamos familia, pero yo recuerdo que estaba hablando con mi mamá y las palabras de mi mamá, las que ella dijo del regreso de nuestro Señor Jesucristo y el final del mundo, sus palabras. Y mi mamá dijo, desde que yo era pequeña, están hablando de lo mismo y nunca ha pasado. Pero aquí nuestro Señor Jesucristo nos da el entendimiento y nos dice que nos hagamos esta misma pregunta y que miremos sobre el regreso de Él, nuestro Señor Jesucristo. Y los discípulos le preguntan, ¿cuáles son las señales de tu venida, Señor? Entonces déjame decirte primeramente qué significa rapto. Vamos a ver en la Biblia, Mateo 24. Quiero que mires esto. Mateo 24, 36. Vamos a leer del 36 al 44. Pero dice estas palabras. Jesucristo dice, pero el día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino mi Padre. Mas como en los días de Noé, así sería la venida del hombre. Porque como en los días del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, y el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra dejada. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora de nuestro Señor. Pero saber esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría de minar su casa. Por tanto, dice en el 44, por tanto también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis.
La hora nadie lo sabe. Estos son lo que nos advierte nuestro Señor Jesucristo a los creyentes en nuestro Señor Jesucristo. Más del tiempo, cuando nosotros estamos mirando algo, hay un anuncio siempre. Si tú te acuerdas, cuando están hablando la Biblia de Noé, una semana antes del diluvio, había tiempo para prepararse, habría tiempo para subirse al arca. Los animales ya estaban entrando al arca y entraron allí y todo estaba listo. Tenían 7 días de advertencia, pero el rapto no será de esta manera. Nosotros podemos estar en nuestros negocios haciendo lo que queramos hacer. Queremos estar con esposas, familia, con quien sea en el trabajo. Y repentinamente, sin una advertencia, todo va a llegar, la trompeta sonará. Y los que están muertos en Cristo serán tomados, y los que quedamos seremos llevados en el aire, en las nubes, para estar con nuestro Señor Jesucristo. Y como todo el tiempo debemos estar y vamos a estar con nuestro Señor. El rapto significa en latino arrebato o llevados. Estamos hablando como si fuera un águila o un halcón cuando se lleva un conejo o un animal. De esta manera arrebatan. Esto se habla en la Escritura. En 1 Tesalonicenses 15 dice que es descrito de esta manera. Como vamos a conocer a nuestro Señor Jesucristo en el aire. La gente tiene muchas preguntas. Si tienes preguntas, queremos que sepas que cómo va a ser el rapto. Piensa en un minuto esto. En los tiempos hay imágenes de cómo podemos describir en una película cómo va a estar un hoyo cuando la tierra se mueva y suelte a los muertos. No sé si vaya a haber hoyos en la tierra o en las tumbas, no sé. Tenemos que entender que, piensen esto en un minuto, porque la Biblia dice algo muy profundo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Nosotros no sabemos si vamos a poder ver esto, pero los que estamos en vivos seremos llevados en el aire para encontrar a nuestro Señor Jesucristo en las nubes. Quiero que pienses conmigo esto, porque siguiendo lo del rapto, la Biblia dice, aquellos que han muerto en Cristo, aquellos que murieron en Cristo serán levantados. Y los que estemos vivos seremos llevados en las nubes. Vamos a estar visiblemente unidos con nuestro Señor Jesucristo. Y nuestros amados vamos a estar ahí. Entonces siempre vamos a estar con nuestro Señor Jesucristo. Pero piensa en esto después del rapto. Obviamente va a haber un caos grandísimo, locura. Puedes imaginarte millones de personas desapareciendo del planeta. En este pensamiento sobre este estudio es que estamos viviendo en los tiempos donde el mundo entero está siendo afectado por el virus corona. Pero si piensas en esto, no va a ser muchas ciudades alrededor del mundo que no puedan tener una cuarentena o que tengan restricciones en ellos en esto. Piensa en esto porque tengo mucha gente haciéndome esta pregunta. Esto es un seguimiento de lo que va a estar pasando en esto. ¿Cómo va a ser la cuarentena? ¿Y qué es lo que vamos a esperar? Si vamos a obedecer o seguir las órdenes que se están dando a través del gobierno en diferentes ciudades en América. Podemos leer esto en las noticias. Muy interesante. 3 diferentes escrituras o 3 diferentes cosas en América tienen lugares de drones en estas ciudades y que les dicen, no se muevan, no salgan de sus casas. Y tú dices, espera un minuto. Eso se oye o se ve como algo policíaco, algo como una película del final. Cuando los drones le están diciendo a la gente que no salgan o no hagan cosas. La Biblia dice esto, porque este virus dice, nosotros estamos mirando un líder mundial y un gobierno mundial. Lo interesante sobre esta declaración es lo que la Biblia dice exactamente en esto, que va a tomar lugar después del rapto.
Después del tiempo de la tribulación, lo que dice la Biblia, después del rapto va a haber un caos, va a haber insanidad, locuras en todas partes. La gente va a tratar de encontrar una explicación por todos los millones de personas que se han desaparecido, los niños, los familiares, los bebés, y tratando de afigurar qué es lo que va a pasar, el caos que está pasando cuando el Espíritu de Dios se vaya de la tierra. Estamos mirando esta situación en lo que la Biblia dice, que va a haber un líder mundial, y por un tiempo de 3 años y medio la gente va a traer una calma o una paz al mundo, pero al mundo, un líder mundial. Él va a poder calmar a la gente que tiene temor después del rapto. Obviamente va a tratar a traer una explicación sobre lo que estaba pasando. Van a ser 7 años de gobierno, la Biblia dice. Se llama la gran tribulación. Y cuando tú piensas en esto, piensa en esto en un minuto. 7 años, 3 años y medio, va a haber cambios, y después de esto va a empezar a ser revelado quién verdaderamente es este gobierno. No solamente un hombre carismático, pero va a comenzar a ser revelado que este hombre no es un salvador, sino va a ser un anticristo que se va a sentar y va a decir que él es Dios, y se va a sentar en el templo de Dios en Israel. El problema con todo esto es que es nada más una persona, pero durante la tribulación esto va a estar pasando, y algo más grande va a tomar lugar después de esta tribulación. Vamos a hablar sobre esto por un minuto. Pero durante la tribulación va a haber un tiempo o un espacio que se llama el tiempo del Señor. Me han hecho esta pregunta por años. Los cristianos vamos a ir a través de la tribulación, vamos a atravesar la tribulación o vamos a estar en tribulación. Piensa en esto en un minuto. Hay 4 puntos de vista que se atribuye a las iglesias en el día y el tiempo que estamos viviendo en este momento sobre la tribulación después del rapto. Piensa en esto en un minuto y déjame describirte estos. En otras palabras, va a haber un rapto, pero solamente va a venir después de la tribulación. En otras palabras, los creyentes van a tener que atravesar la tribulación y después vamos a ser llevados. Hay otros que creen que vamos a ser estado en el medio de la tribulación. Vamos a estar hablando de la tribulación y dice que van a ser llevados en medio de la tribulación. Lo creemos como compañerismo, no sé, o una tribulación antes de que la tribulación pase. Vamos a ser llevados en el rapto. Y va a ser otro estado de gente que piensan que va a ser un rapto o un arrebato parcial, que solamente aquellos que han sido santificados van a ser llevados antes de la tribulación, y el resto de la iglesia va a ir a través de la tribulación y van a ser llevados después de la tribulación. Si yo leo mi Biblia como tú puedes leerla también, solamente hay un rapto. Y solamente una vez que el cielo se vaya a abrir, la trompeta va a sonar. Y aquellos que estamos en Cristo vamos a ser llevados. Y aquellos seremos llevados en las nubes para mirar a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que estar preparados para el rapto, para el juicio de Dios, que es la tribulación después del rapto. En el libro de Revelación, capítulo 3:10, la Biblia nos dice estas palabras. Como tú has obedecido mis mandamientos, has sido paciente, y también te voy a mantener sobre la orden, sobre el tiempo de tribulación que ha venido a todo el mundo para probar a aquellos que viven en la tierra. Yo voy a proteger, dice la Biblia. En 1 Tesalonicenses 10 dice, cuando Jesucristo que nos liberó de los tiempos malos. El libro de Tesalonicenses, capítulo 4, lo hace muy interesante sobre no estar preparados, estar preparados, pero es una oportunidad que podemos alcanzar para alcanzar el trono de Dios, pero no para estar en este tiempo de tribulación. Dios dice, nos voy a llevar de esto, nos voy a sacar. En el libro de Revelación 4 dice, Jesucristo, está hablando Jesucristo a la gente en el capítulo. Lo que dice la Biblia sobre el capítulo número 3. Vamos a Revelación 4 y todo al
capítulo 22. No se menciona la iglesia en todas estas partes en el libro de Revelación sobre lo que estamos hablando sobre la luz de nuestro Señor Jesucristo para la iglesia. Hay otros tiempos después del libro de Revelación, en el capítulo 3, que es algo muy, muy real para poder entender sobre que la gente de Dios, aquellos que hemos sido nacidos de nuevos, no vamos a tener que estar aquí en la tribulación. Tenemos preguntas sobre Jonathan Alvarado. Él dijo que si el diablo es el anticristo. No, no lo es. El anticristo es un humano, es alguien que está vivo, que está en la tierra en este momento. Hay que pensar en esto. Obviamente, viene del infierno, es el anticristo, pero hay el demonio también. Pero esta persona va a tomar esto en el anticristo. Vamos a leer otros estudios. Pienso poner un fundamento sobre esto y lo que estamos hablando para poder entender. Jesucristo nos dice, preparaos para el rapto, no para la tribulación, pero hay que prepararnos para que seamos llevados con nuestro Señor Jesucristo, porque Él va a venir a llevarnos y no tendremos que atravesar la tribulación, pero vamos a estar en el cielo con nuestro Señor. Pero alguien preguntó, ¿qué será el estar a través de la tribulación? Yo no tengo todas las respuestas para eso, pero ¿cómo va a ser la tribulación tener que atravesar? Piensa en esto, la tribulación en un momento. La gente se fue. Hay un caos absoluto. Millones de personas se fueron. Los creyentes se fueron. Bebés y niños. Hasta que no sean contables, hasta que estos niños puedan distinguir entre lo bueno y lo malo. Todos los demás serán dejados atrás. Las primeras 24 horas va a ser insanidad. El Espíritu de Dios va a ser llevado. Entonces la maldad será suelta. En las próximas 24 horas vas a tener que juntarte con alguien para protegerte de ti mismo, porque sabemos que en las ciudades americanas y en ciudades alrededor del mundo, cuando el caos explote, entonces va a haber robos, va a haber maldad, va a haber crimen en todas partes. En las primeras 48 horas después del rapto vas a tener que juntarte con alguien que te esté ayudando y tú ayudar a otra gente y tratar de protegerte y proteger lo que tú tienes. Va a ser absolutamente insano hasta que seamos muertos. Puedes imaginar el tener que atravesar todo esto. Vamos a hablar sobre el rapto. Vamos a hablar cómo se va a ver todo esto. ¿Cómo se va a ver todo esto en lo que nosotros estamos entrando a la tribulación? Primero déjame hacer esta pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre esto? Pueden traerla en esta mañana. ¿Alguien tiene preguntas sobre esto? Siéntete libre de hacer cualquier pregunta. Yo no voy a poder parar mucho tiempo, pero quiero que sepas que voy a poder responder o tratar de responder todas las preguntas. Voy a hablar un minuto sobre esto. Piensa en esto un minuto. Jesucristo responde a estas preguntas sobre cuándo va a pasar el rapto. ¿Cuándo el rapto va a pasar? Vamos a pensar en esto. ¿Cuándo va a pasar el rapto? ¿Cuántos sabemos cuándo va a pasar el rapto? Nadie lo sabe. ¿Cuántos saben que Jesucristo va a venir? Absolutamente nadie. Jesucristo respondió esto. ¿Cuándo va a pasar esto? Y está en Mateo 24:36. Dice que pon atención en esta escritura, porque si alguien te dice que estas personas saben cuándo va a venir nuestro Señor Jesucristo, piensa en esta escritura. Porque en Mateo 24:36 dice, pero de el día ni la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles en los cielos, sino solo mi Padre. Solamente el Padre. Piensa en esto. Yo he hablado muchas veces sobre en los años como cuánta gente ha predicho el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Yo me acuerdo en 1988, un libro de aquellos que decían, estos cristianos decían, 88 razones se llamaba el libro que va a haber el rapto en 88. Y este libro estaba ahí porque ya pasó, ya era muy tarde. Todas las teorías en ese libro fallaron, el rapto no pasó en el 88.
Puedes comprar ese libro porque no sirve para nada. Si tú vienes, si alguien te dice, yo sé cuándo el rapto va a pasar, yo sé cuándo el rapto va a pasar. Si alguien te dice, tú míralo a la cara y dile, tú eres un mentiroso, porque la Escritura nos está diciendo que nadie sabe sobre el día ni la hora, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni siquiera nadie, pero solamente el Padre lo sabe. Mucha gente ha tratado de predecir esto. Y mira, esto y esto está pasando. Nosotros sabemos que Jesucristo va a venir. Mucha gente ha tratado de predecir este concepto sobre cuándo va a venir el rapto. Tenemos este conocimiento sobre la gente está poniendo el concepto de los extraterrestres para que ellos puedan venir. Y un día vamos a ser, obviamente vamos a estar fascinados con los extraterrestres y todo esto. ¿Se recuerdan sobre las películas de los extraterrestres y todo esto sobre los marcianos y los cohetes y naves espaciales, pensando que hay extraterrestres en algún lugar? Oh, yo nunca he visto ninguno. Oh, yo pienso que pueden ir a Roswell, esta ciudad. Ahí hay un alien supuestamente, pero déjame decirte que el problema está en que sabemos que no es verdad. El problema va a ser una respuesta supuestamente que la gente desapareció de la tierra. La gente está empujando esta idea de cuando Jesucristo venga, los creyentes serán llevados. Pero hay otra gente que cree que los extraterrestres serán llevados. Perdón, que los extraterrestres llevaron gente. Es algo muy difícil porque los extraterrestres la gente que cree en los extraterrestres solamente son los que van a venir en vez del rapto. Dice mucha gente que cree en estos extraterrestres. Pero la Biblia dice que solamente nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre en el cielo, que los muertos en Cristo serán llevados y aquellos que quedamos, solamente Dios sabe cuándo esto vaya a pasar. Vamos a hacer esta pregunta. Quiero que pensemos en esto. ¿Jesucristo puede regresar en el tiempo que yo esté vivo? Este no es el problema. Yo casi tengo 65. Piensa en esto. Posiblemente tengo otros 30 años. No sé, a lo mejor yo puedo estar. Jesucristo puede regresar en mi tiempo. Piensa en esto un minuto. Jesucristo puede regresar. La Biblia está muy clara. Nadie sabe ni el día ni la hora. Pero sabéis esto, dice la Biblia, que su regreso está cerca. Él usa esta terminología que está a la puerta. Mateo 24:33. Piensa en esto. Mateo 24:33 dice, así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Vamos a hablar sobre esto. Los señales están señalando que el regreso de Jesucristo es inminente. Es un mundo que está cambiando. Algunos están predicando sobre lo mismo que yo. Yo personalmente creo que nosotros vamos a ver el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Yo lo miraré. Yo pienso en esto, tengo la fe. Yo pienso que está tan cerca. No sé el día ni la hora. Pero todas las señales están señalando que Jesucristo está a las puertas y listo para venir. Vamos a leer esta historia ya es una historia vieja, piensen en esto. Y esto es algo que no tengo duda que lo han usado muchos, pero es historia que señala sobre nuestro Señor Jesucristo, el regreso. Hay una mansión que está hermosa con jardines. Entonces este hombre está hablando. ¿Qué tanto tiempo ha sido el que cuida estas plantas? Y dice, 20 años. ¿Cuántas veces ha venido el dueño de esta mansión? Oh, en mis 20 años nada más ha venido 4 veces en 20 años. Y el hombre mira al jardinero y le dice,
Piensa, tú mantienes esta propiedad hermosa porque no sabes si vendrá mañana, porque nada más ha venido 4 veces en 20 años. Entonces este jardinero le dice, yo siempre miro estas plantas y yo trabajo como si el señor dueño de esta casa fuera a venir el día de hoy. Yo quiero que todo esté listo y que él me está pagando para yo estar cuidando este jardín, sin importar cuándo vaya a venir otra vez. Yo espero que nuestro Señor Jesucristo venga. Yo quiero que pienses en esto. Quiero que pienses un minuto. Jesucristo puede venir hoy. Jesucristo puede venir hoy. Él puede venir antes de que se termine el servicio. Él puede venir antes de que nos durmamos. La respuesta es verdad. Esta pregunta es que va a ser muy fácil de responder a los judíos sobre poder entender el rapto. Siempre vamos a ser como aquel que espera a la novia que va a venir por ella. Cuando las lámparas estén llenas y listas para que ellos se puedan ir y se puedan casar. Entonces van a ir a esta casa que previamente fue construida y entonces va a haber una fiesta, se van a casar. Aquí el matrimonio es como si fuera una recepción. Jesucristo utiliza esta terminología sobre cómo la novia será llevada. Es una escritura en la Biblia que habla sobre esto. Es lo mismo que estamos hablando sobre el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hablar un minuto sobre esto y vamos a tener que traer esto en un momento. 5 razones de que nos muestra hoy que Jesucristo está cerca en las puertas y que puede venir en cualquier momento. Si tú estás tomando notas sobre esto, piensa en esto en un minuto. 5 razones. Número 1. Y esto es posiblemente, pero cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de poder pensar en esto. Lo primero que Jesucristo dice, vamos a revolver Mateo 24:3, dice estas palabras. Cuando miramos este texto dice, y estaban sentados en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué será la señal de tu venida y el fin del siglo? Dice, mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y muchos se engañarán. Lo que Jesucristo está señalando sobre esto, sobre lo que estamos mirando alrededor del mundo, el engaño va a ser algo que vamos a estar mirando mucho. Va a estar en todas partes distribuido el engaño. El engaño va a estar distribuido en todas partes. Mateo 24:4 dice, mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y a muchos serán engañados. Iba a estornudar, perdón. Yo no lo voy a hacer esto en el COVID. El engaño va a ser la señal más grande antes de que venga nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros lo miramos alrededor del mundo. ¿Qué significa el engaño? Es creer en algo o en una falsedad. Piensen esto en un minuto. Creer una mentira o una falsedad. Obviamente Jesucristo está hablando sobre los religiosos, porque la gente que no está salvo van a estar perdidos por la eternidad. Creyeron en las mentiras del diablo pensando que el pecado es bueno y Dios es malo. El engaño va a estar distribuido en todas partes, dice. Nosotros miramos esto pasar en los engaños religiosos, que hay muchos estudios alrededor del mundo que empiezan a revelar qué es lo que está pasando en iglesias y en líderes religiosos. Quiero que pienses en esto y piensa sobre el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nació de la Virgen, Dios
Jesucristo fue concebido por el Espíritu Santo. Y muy interesante, cuando haces un estudio sobre esto, te das cuenta que una tercera parte de la iglesia no creen en el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. Es una tendencia a la cristianidad que Jesucristo no fue nacido de una virgen. Entonces, si Él no hubiera nacido de esta manera, hubiese sido un humano común como nosotros. Pero Él nació de manera sobrenatural. Muchos pastores y líderes creen que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo no debe ser tomado a la ligera. 36% de los pastores en la iglesia sobre el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo no debe ser tomada en verdad. ¿Qué piensas de esta gente sobre esto? Porque esto está cambiando la verdad de la Biblia. Esto cambia la verdad sobre el nacimiento virginal. Cambia la verdad de literalmente todo de nuestro Señor Jesucristo, que no solamente nació, sino el regreso está basado en esto. Jesucristo no nació de una virgen. Si piensas en esto, entonces el resto del Nuevo Testamento no es verdad si piensas eso. Entonces tú puedes cambiar y arreglar todo esto. Hay gente en el día de hoy que dicen que América ya no es un lugar cristiano. Nosotros fuimos fundados en la Biblia. Yo sé que nos hemos separado. Yo sé que hay algo secular en nuestra sociedad, que las cosas han cambiado. Lo que pasó en Inglaterra, el Reino Unido, todo esto, cuando tenían un avivamiento fenomenal, pero hace unos años le dijeron en el Reino Unido que una tragedia iba a pasar, una calamidad iba a pasar. Y si tuvieras un tiempo pequeño de preparación, ¿qué es lo que harías? ¿Qué es lo que harías con ese tiempo pequeño? Y yo pienso que llamar a Dios era lo último que iban a hacer. Si supiera, en un tiempo Inglaterra tuvo un gran avivamiento, pero ahora en la lista ya lo último que hacen es buscar a Dios y ya no quieren estar bien con Dios. Sabemos que hay muchas traducciones de la Biblia que reflejan el lenguaje. Una traducción que se llama una buena traducción. Sabemos que han cambiado cosas y sabemos que las iglesias alrededor del mundo han cambiado sobre lo que Dios habla en su palabra, como los 10 mandamientos. Dicen que ya estamos en una generación que ya no usamos los 10 mandamientos. Muchas iglesias permiten a los homosexuales a que sean líderes en sus congregaciones y dicen, este es el mundo en el que estamos viviendo y ya no podemos seguir a Dios. Hay una iglesia en Denver, Colorado, que cualquier razón, pusieron gente, hombres musulmanes, porque quieren tener todo tipo de gente. Vamos a poner a este hombre con su religión y lo vamos a poner aquí en esta iglesia cristiana. Pero cuando piensas en esto, que ahora es un peligro en todo lo que estamos hablando, cuando ya no llamen al pecado pecado, ahora ya le llaman aceptancia. La Biblia dice para aquellos líderes que si un hombre quiere ser líder, debe tener una sola esposa. Y ahora miramos alrededor del mundo que muchos pastores y muchas iglesias están siéndose divorciados entre ellos y todo el mundo está pasando eso. Cuando los clérigos ya no son llamados a tener los estándares de la Biblia y ya dejan los matrimonios y los divorcios y todo esto está pasando sobre Jesucristo dice sobre el divorcio para aquellos líderes eclesiásticos. Ya dicen, hey, yo puedo hacer esto. Mi esposa me abandonó y yo ya voy a hacer esto. Entonces ya debe de estar bien esto.
Piensa en esto, lo que está pasando en las iglesias alrededor del mundo. Esto se llama el engaño. Cómo se están cambiando la verdad de nuestro Señor Jesucristo en sus mentiras. Y la Biblia habla esto, porque ya estamos fuera. Jesucristo nació de una virgen. Es una verdad que no podemos cambiar. Porque Jesucristo no hubiese nacido de una virgen, entonces Jesucristo no hubiese sido santo. Entonces no hubiese sido libre de pecados. Fue un milagro de Dios y Jesucristo es Dios sin pecado porque Él nació de una virgen. Mira las palabras de María. ¿Cómo puede ser? María habló con los ángeles porque yo soy virgen, dijo ella. Ella les dijo a los ángeles cuando vinieron a visitarla, yo no he conocido un hombre si estoy virgen y estoy embarazada. La cristianidad está basada en esto. Por eso nosotros celebramos la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto está verificando de lo que estamos hablando en esta mañana sobre el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tener que parar en esto por un momento. Vamos a tomar algunas preguntas para la siguiente semana. Piensa en estas preguntas, pero porque tenemos muy poco tiempo ya, necesitamos empezar el servicio regular. Pero quiero retarte que pienses en esto sobre el regreso de nuestro Señor Jesucristo, el engaño. Los religiosos dicen el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo no de una virgen. Y esto, toda la palabra de Dios que es inspirada. Cuando nosotros empezamos a cambiar la palabra de Dios y empezamos a alejarnos de la palabra, entonces dejamos que vengan cosas diferentes y engaños a nuestras vidas. Nada más decimos que somos cristianos porque decimos que caminamos con nuestro Señor Jesucristo y nosotros podemos hablar todo esto. Pablo habla de estas palabras. Él dice, en los últimos días tiempos paralelos vendrán, porque hombres serán amantes de ellos mismos, blasfemos, y hay una lista muy grande, pero él dice algo muy asombroso al final, dice que tendrán forma de Dios, pero negarán el poder de Dios. Es un engaño cuando dejamos que todos estos pecados vengan a nuestras vidas. Tendríamos forma de Dios nada más, pero negaríamos el poder de Dios y la sangre de nuestro Señor Jesucristo ya no nos cambiará. Quiero retar a cada uno de nosotros. Si tú estás preocupado por el regreso de nuestro Señor Jesucristo, por favor, ponte bien con Dios. Solamente los nacidos de nuevo van a ir al cielo, nacidos de nuevo. Nada más va a haber un rapto y va a pasar en el ahora ni el tiempo que nosotros no sabemos. Solamente los nacidos de nuevo. Si nunca le has dado la vida a nuestro Señor Jesucristo, abre tu corazón. En este momento en lo que se acaba esta escuela dominical, piensa sobre lo que vamos a estar haciendo. Abre tu corazón y deja que Dios te hable. Si estás interesado en el rapto, a lo mejor mañana vamos a poner una película en este mismo lugar como Ladrón en la Noche y lo vamos a poner. Si tú tienes preguntas, puedes alcanzarnos en el website. Yo te reto en esta mañana que te pongas bien con la palabra de Dios. Deja que nuestro Señor Jesucristo entre a tu vida. Gracias por estar con nosotros. La próxima escuela dominical será la siguiente semana. Y ahorita vamos a continuar nuestro servicio regular, a nuestro sermón. Quédate con nosotros. Gracias por estar con nosotros. Dios te bendiga.